En el pueblo en el que nací, se hablaba de una leyenda del campanario de la iglesia. La gente decía que en ese lugar se aparecían fantasmas, nadie podía explicar con certeza de qué se trataba, por lo que el campanario permanecía cerrado. La iglesia tenía 2 torres grandes, las cuales no se izaban por temor a que alguno de los fantasmas se apareciera. Ya era costumbre que cuando era hora de la misa, no sonaran las campanas del campanario, sino una adicional que se había instalado por fuera de la iglesia. Tenía 15 años cuando viví de cerca acontecimientos extraños en la iglesia. Mi familia era numerosa, éramos 4 hermanos y 5 hermanas. Mi padre vivía de la agricultura de frijol y maíz en el pueblo. La mayoría de las personas se dedicaban a sembrar, no era un poblado tan próspero, pero la gente trataba de mantener el lugar digno. La mayoría de las casas eran de teja roja, la fachada de todas las casas estaba pintada de color blanco, las banquetas y el empedrado se encontraban en buenas condiciones. Era un lugar en el que se sentía bien caminar por sus calles, por lo pintoresco y lo tranquilo que estaba. Enfrente del templo había un parque con su kiosco, sus árboles eran primaveras que adornaban de color amarillo todo el lugar. En ocasiones se hacía una alfombra de flores. Me gustaba vivir en este pueblo, aunque no teníamos la economía suficiente para salir adelante en casa, había muchas bocas que mantener. Mi mamá apenas daba abasto con los quehaceres de la casa y el cuidado de mis hermanos. Mi mamá habló con el cura de la iglesia para pedirle que me permitiera trabajar dentro de la parroquia. En un principio, al sacerdote no le agradó la idea, pero mi madre insistió. Le pidió al padre que nos ayudara dándome trabajo. Empecé a trabajar en el templo un lunes de marzo. Mi labor consistía en mantener limpio el interior y el exterior de la iglesia, barría y trapeaba el piso, limpiaba las bancas de madera, después barría el atrio. El padre era de trato amable y cordial, por lo que me sentía cómoda trabajando en ese lugar. Los sábados había catecismo y el padre me decía que primero era Dios y después el trabajo. Los domingos eran mi día de descanso. Trabajaba por las mañanas y en la tarde iba a la escuela. Estaba por terminar la secundaria y quería continuar mis estudios. Aunque era complicado porque en el pueblo no había preparatoria, tenía que irme a la ciudad y en ese momento no era posible hacerlo. Me gustaba ver cuando preparaban a los niños para ser acólitos. El catequista les explicaba el nombre de cada utensilio que se usaba durante la misa, también cada uno de los rituales que se tenían que hacer y cómo debían asistir al sacerdote. Le dije al catequista que quería ser acólito, pero no pude serlo porque solo era una actividad para niños, las niñas no asistían al padre. De cualquier manera, mientras hacía la limpieza del templo, aprendía todo sobre ser acólito. Éramos 5 niños los que se estaban preparando, uno de ellos era mi vecino y mi amigo, se llamaba Daniel. Cuando tenía alguna duda sobre los nombres de los objetos sagrados, le preguntaba a él y me explicaba todo lo que aprendía con el catequista. En el templo se había acondicionado una campana grande que tenía una cuerda larga para poder tocarla desde abajo y que no hubiera necesidad de subir al campanario. Hacer las llamadas a misa también era parte de las actividades que hacían los acólitos. Así que cuando a uno de ellos les correspondía alguna misa, tenía que llegar media hora antes para empezar a tocar la primera llamada a misa, a los 15 minutos tocaba la segunda y a los otros 15 la última llamada. Cuando le tocaba a Daniel asistir al padre, le ayudaba a tocar la campana y a tener en orden los artículos que se necesitaban durante la misa. Después que Daniel terminaba de ayudar al padre, nos gustaba subir al campanario clausurado. No entrábamos porque no podíamos, pero nos quedábamos sentados en los escalones cercanos. En ocasiones, otros de los acólitos iban con nosotros. Teníamos la duda de qué era lo que se veía en ese lugar y por qué nos prohibían estar ahí. Hubo una ocasión en que Daniel metió su brazo a través de la reja. Me dijo que se sentía más frío dentro del campanario. No le creí y fui a meter mi brazo. Era verdad, se notaba el cambio drástico de temperatura.
Le dije a Daniel que quizás era porque en lo alto de la torre el viento estaba más frío. Aunque mi mamá me pedía que no subiera al campanario por nada del mundo, porque me podía suceder algo malo, no le creía y lo seguía haciendo a escondidas. Era un secreto que tenía con los niños acólitos porque todos lo hacíamos y nadie decíamos nada. Estábamos bajando cuando se me ocurrió gritar con fuerza. Dani se asustó tanto que se cayó de las escaleras. Quise levantarlo, pero no pude. Él se quejaba de un fuerte dolor de la pierna. Por desgracia, se fracturó la pierna izquierda. El padre nos preguntó qué hacíamos en esa parte del templo, si ya nos había dicho en muchas ocasiones que no subiéramos al campanario. Nos quedamos callados, sabíamos que transgredimos la indicación del padre y de nuestros papás. Dane dejó de ir por más de un mes al templo, le llevó más tiempo recuperarse de su pierna. Desde aquella vez, no volvía a subir al campanario, no porque tuviera miedo, sino porque nadie más me quería acompañar, solo lo hice el último día que trabajé en el templo. Casi eran las 6 de la tarde y comenzaba a oscurecer. Subí con mucho cuidado de no resbalar para que no me sucediera lo mismo que a Dani. A manera de despedida, me quedé por unos segundos mirando hacia el interior del campanario, no tenía nada de extraño, solo se encontraba sucio y olvidado porque nadie subía a limpiar. La campana se encontraba en muy buenas condiciones porque estaba nueva cuando clausuraron el campanario, todavía le quedaba un poco de brillo, aunque la mayor parte estaba cubierta por el polvo del tiempo. Estaba a punto de bajarme cuando vi que alguien se reflejaba en la empañada campana. Me dio la impresión de que era un hombre, aunque no me quedé a averiguarlo porque me dio un poco de temor. Bajé con rapidez y fui a buscar al padre. Le agradecí al padre el tiempo que estuve trabajando en la iglesia, porque pude ayudar con la economía de mi casa, pero ya no iba a trabajar más en ese lugar. Habían abierto un pequeño restaurante que estaba a un costado del templo, enfrente del jardín. Empecé laborando como mesera, al final de la jornada también ayudaba a la limpieza del lugar. Con el paso de los días, el dueño me tuvo confianza y me dio el puesto de cajera. Era un trabajo con mayor responsabilidad, pero con menos desgaste físico. En las horas que no había gente, me entretenía viendo pasar a la gente, desde ahí podía ver la iglesia y el campanario. El día 10 de mayo, el restaurante se llenó más de lo normal porque muchos hijos llevaron a sus madres a comer o cenar en aquella ocasión. Salí más tarde de trabajar, eran casi las 11 de la noche cuando iba caminando hacia mi casa. No había riesgo de que me fuera sola a esa hora porque el pueblo era muy tranquilo. Fue extraño que aquella tarde cayera una lluvia ligera, por lo regular las lluvias comenzaban en junio, pero aquel día estaba lloviendo con persistencia. Mientras caminaba con paso lento, escuché unos pasos que venían detrás de mí. Caminé con más rapidez, volteé para ver de quién se trataba. Era un hombre vestido de negro, traía un abrigo largo y un sombrero de solapa. Arreció el paso y llegué a mi casa. Abrí la puerta y me quedé parada detrás de ella, casi tenía la certeza de que aquel hombre se había quedado parado en la puerta de mi casa. Después escuché sus pasos cuando se marchó. Mi madre me notó asustada, me preguntó qué me sucedía. No la quise preocupar, porque ni siquiera tenía la seguridad de que ese hombre me quisiera hacer daño. Le respondí que todo estaba bien, solo corrí para no mojarme. Después de aquella noche, empecé a ver al hombre vestido de negro en el parque, se quedaba mucho tiempo sentado en una banca mirando hacia el restaurante. Aunque no tenía la certeza hacia dónde veía, porque su sombrero le tapaba casi todo el rostro, había días que Dani me visitaba en el restaurante, me esperaba a la salida y nos íbamos juntos a la casa. Le comenté que aquel hombre vestido de negro ya tenía varios días que me daba la sensación de que me seguía. Lo veía por un rato, luego desaparecía y no lo volvía a ver por algunos días. Mi amigo volteó y el hombre ya no estaba, no le tomó mucha importancia. Recuerdo que era cumpleaños de Dani y lo invité a cenar al restaurante, se quedó hasta que cerramos, antes de marcharnos a nuestras casas entramos al atrio del templo.
Nos quedamos un rato platicando de la vez que él se cayó de la escalera del campanario. Le pregunté por qué se había asustado tanto si nunca habíamos visto nada, si solo eran rumores antiguos los que escuchábamos, y que, a excepción del padre, que decían que vio algo perturbador, nadie más habló del campanario. Danny se quedó callado por unos segundos, después me dijo que él sí llegó a ver una sombra siniestra que se movía, no solo en el campanario sino también en algunas partes apartadas del templo, como en el patio trasero de la iglesia y en los pasillos de la planta alta de los salones de juntas. Pocas veces lo llegó a ver en el atrio de la parroquia, siempre era cuando estaba oscuro, durante el día no lo llegó a ver. Le reproché porque apenas me lo decía, pudimos haber indagado más. Danny me dijo que sí pensó en decirme y en hacer algo al respecto, pero no quiso involucrarme porque ya sabía que era muy obstinada. Nos quedamos por más tiempo hablando del padre que estuvo anteriormente y de la forma tan extraña en que murió después de haber visto al demonio en el atrio del templo. Solo había 3 farolas que iluminaban la entrada del mismo, el resto del atrio quedaba casi en penumbra. No nos daba miedo estar ahí porque desde pequeños recorrimos ese lugar. De pronto, escuché un susurro muy cerca de mi oído. No entendí lo que me dijeron porque era en un idioma que no conocía. Me levanté rápidamente de la banca mientras Danny me preguntaba qué sucedía. Le dije que había alguien en el atrio, me había dicho unas palabras al oído. Mi amigo se levantó asustado, volteando hacia todas partes. Algo nos motivó a levantar nuestras miradas hacia el campanario de la iglesia. Ahí se encontraba la sombra de una persona o de un espíritu. Le pregunté a Danny si él también lo veía. Mi amigo me respondió con voz temblorosa que sí, que lo mejor era irnos de ahí. Aunque algo nos impidió que saliéramos del atrio, sentí mis piernas como si fueran 2 rocas pesadas que no podía mover. Danny también me dijo lo mismo. Al mismo tiempo, escuché el mismo murmullo de nuevo. Salimos de inmediato del templo. Nos quedamos por unos segundos en el parque, desde ahí pude ver por la luz de la luna la silueta negra de un hombre. Era verdad, había alguien en el campanario. Por un instante pensé que podría ser alguien curioso que había decidido subir. Pero me acordé que el lugar estaba cerrado con candado y la llave solo la tenía el párroco, por lo que era un ser de otro mundo el que se encontraba en ese lugar. Nos fuimos corriendo hacia mi casa, no paramos hasta llegar. Me detuve sofocada por el esfuerzo que hice al correr. Danny estaba temblando, le dije que se tranquilizara, ya estábamos en un lugar seguro. Pero él decía que no, que ningún lugar era seguro ante ese ser siniestro, él tenía la capacidad de moverse a todas partes y que ya tenía tiempo que lo perseguía. No podía creer lo que Danny me acababa de decir, le pedí que me explicara qué sucedía y por qué decía que lo estaba siguiendo. Danny volteó hacia todas partes antes de empezar a contarme lo que le sucedía. Seguida, me dijo que aquel día que se cayó de la escalera fue porque vio detrás de mí a un ente sonriendo grotescamente. A partir de ese día, lo veía en sus sueños y le hablaba en un idioma desconocido. Después, empezó a aparecerse por las noches en su habitación, hasta en la actualidad dormía en la sala de su casa porque su mamá tenía un altar a la Virgen de Guadalupe, lo que le daba seguridad porque el ente no se atrevía a aparecerse en esa parte de su casa. Aunque todavía irrumpía en su sueño, le decía lo mismo todas las veces. Luego que Danny me contó lo que le sucedía, se notó que se sintió mejor por darle la confianza de hablarlo. Me dijo que tenía miedo, mucho miedo, que el ente le hiciera daño porque cada día se tomaba más atribuciones, ya no solo estaba en sus sueños sino también en su vida real. Fue la primera vez que le puse atención a la apariencia física de mi amigo. Se le veía ojeroso, pálido y más delgado. Le dije que entrara a la casa, mi mamá sabía más sobre lo que había ocurrido en la torre. Danny me dijo que no porque le iba a reprochar que hubiera entrado al campanario. Miré a Danny con los ojos muy abiertos, estaba muy asustado. Le insistí que intentara hablar con mi mamá, pero él no se atrevió, me dijo que sería en otra ocasión.
Entré a mi casa confundida y con temor. Mi mamá estaba terminando de limpiar la cocina. Me acerqué a ella para preguntarle qué sabía de la leyenda del campanario y por qué se consideraba que estaba maldito. Mi mamá dejó de lavar los trastes y se me quedó viendo. Me hizo una pregunta: ¿has entrado a ese campanario? Se me quedó viendo fijamente. Le respondí que no. Me dijo que jamás lo hiciera porque cuando el sacerdote anterior lo hizo, tuvo una enfermedad desconocida y al poco tiempo murió, tan solo por entrar al campanario y ver algo perturbador que nunca reveló. Salió más viejo del lugar y murió. Las palabras de mi mamá me dieron miedo. Pensé en lo que le podría pasar a Dani. Quise decirle lo que sucedió. Pero uno de mis hermanos se cayó y comenzó a llorar. Mi mamá me dijo que esa charla no había terminado y se fue a atender a mi hermano. Aquella noche estuve pensando en mi amigo y en cómo ayudarlo. Estuve despierta hasta muy tarde pensando en el hombre de negro que habíamos visto por la mañana. Salí más temprano de lo usual para ir a hablar con el sacristán del templo. Quizás él me podría dar algunos indicios que me sirvieran para ayudar a Dani. En cuanto abrí la puerta, vi a mi amigo fuera de mi casa, sentado en la banqueta con sus piernas recogidas y su cabeza entre las rodillas. Lo vi más ojeroso y pálido que el día anterior. Le pregunté qué había pasado, desde a qué hora estaba ahí. Lo ayudé a levantarse. Fue cuando noté que tenía una marca en el cuello. Dani se cubrió esa parte de su cuerpo. Le quité sus manos. Tenía un color violáceo en su cuello, así como marcas rojas en distintas partes de su cuerpo. Mi amigo ya no pudo más y se soltó a llorar. Me dijo que en cuanto llegaba a la oscuridad, un ser perturbador se hacía presente, lo seguía por todas partes. En ocasiones, escuchaba su respirar, así como un murmullo que no alcanzaba a oír. Creía que era en otro idioma, aunque no estaba seguro de lo que escuchaba. Ya no fui a la iglesia. Le pedí a mi amigo que entráramos a mi casa. Él se resistió. Me dijo que no quería que nadie lo viera en ese estado, porque él era responsable de lo que sucedía. Le habían advertido con mucha frecuencia que no entrara al campanario e hizo caso omiso. Pensó que todo se trataba de una leyenda que se había pasado de generación en generación y que la realidad era que las personas exageraban lo sucedido, por lo que se le hizo fácil entrar y desmentir todo lo que se decía. Pero ahora se daba cuenta de que era verdad. Mi mamá salió a recibir a mi amigo. En su rostro vi su sorpresa al verlo. Lo ayudó a recostarse en el sillón de la sala. Mientras ella me preguntaba qué había pasado, le respondí lo que Dani me había dicho. Él puso cara de temor cuando le conté a ella con mi mano. Le pedí que se calmara. Creí que mi mamá era la persona indicada para ayudarnos. Mi mamá nos preguntó intrigada si habíamos entrado al campanario. Le respondí que Dani lo hizo. Ella se sentó en el sillón y suspiró. Nos dijo que las cosas por sí solas no se iban a solucionar. Si Dani había entrado y el ente que habitaba en el campanario también lo vio, lo iba a seguir hasta conseguir su objetivo. Mi amigo preguntó a qué se refería. Mi mamá prefirió no continuar. Se dio cuenta del miedo que generó en Dani porque comenzó a temblar. Mi mamá se sentó a un lado de mi amigo y lo abrazó. Le dijo que buscaría la manera de ayudarlo. También nos dijo que había algo importante que decirnos. Mi abuelo, el padre de mi mamá, fue sacristán por un tiempo en la iglesia y que estuvo muy de cerca con el sacerdote que entró al campanario. Mi abuelo vio cuando salió con el cabello encanecido antes de caer en coma. Dijo que el demonio que habitaba en el campanario hablaba en euskera, un idioma antiguo de España. El padre sabía hablar ese idioma porque él era de origen español. Fue de los pocos sacerdotes que se vinieron a ejercer su ministerio a México. Nunca mencionó cómo era el ser que vivía en ese lugar, porque dijo que no había palabras para describirlo, que con su sola presencia te hacía temblar de miedo, porque alrededor de él se generaban muchas cosas inquietantes. No le entendía del todo a mi mamá. Me quedé helada cuando dijo las palabras en euskera. Esa frase en un idioma desconocido encerraba un significado muy grande. Pronto estarás en mi reino.
En el instante en que Dani escuchó la advertencia, se cubrió el rostro con sus manos, estuvo al borde del llanto. Le pregunté a mi mamá cómo sabía todo eso. Ella me respondió que mi abuelo también hizo lo mismo. La curiosidad y el escepticismo le ganaron, entró a ver qué había dentro del campanario. Mi mamá no quiso continuar con su escucharla, porque mi abuelo murió al poco tiempo que entró al campanario maldito. Le dijo a Dani que se quedara recostado, enseguida le llevaría un té para que calmara un poco sus nervios. En la cocina, mi mamá me dijo que, si no hacíamos algo al respecto, Dani se iba a morir, porque su abuelo se puso igual que mi amigo. Él aseguraba que veía a un ser oscuro que lo seguía a todas partes, hasta que murió. El ente desapareció. Le pregunté a mi mamá si ella también lo vio, me respondió que no. Solo lo hacían las personas que entraban al campanario, porque de lo poco que habló mi abuelo en ese lugar, había una entrada al inframundo y que el demonio que resguardaba el portal era poderoso. Todo lo que me dijo mi mamá no lo sabía, nunca me había dicho el motivo de la muerte de mi abuelo, siempre creí que fue por muerte natural. Me dolió pensar que mi amigo correría la misma suerte, porque no tenía la menor idea de cómo ayudarlo. Mi mamá me dijo que era muy pequeña cuando murió su abuelo, tenía algunos recuerdos vagos de lo que hizo su abuela, pero seguramente fueron en vano, porque su abuelo murió diciendo que ahí estaba él. Me acerqué con mi amigo para que se tomara un té. Solo hasta ese momento vi el grado de nerviosismo que tenía, porque al darle la taza en sus manos, ésta se movía intensamente con el movimiento tembloroso de Dani. Mi mamá le puso un rosario a mi amigo alrededor de su cuello, le dijo que estaba bendito y exorcizado, que el Cristo lo cuidaría. De repente, Dani empezó a gritar, tratando de quitarse el rosario. Lo jaló con tanta fuerza que las cuentas de cristal azul salieron rodando por todas partes, su cuello estaba sangrando. Mi amigo nos dijo que sintió que le quemaba el rosario, como si fuera fuego ardiente, por eso no pudo quedárselo. Le pidió una disculpa a mi mamá por haberlo roto. Cuando quise recoger las cuentas para volver a armarlo, me asusté de lo que vi. Cada cuenta de cristal estaba negra, como si hubiera pasado por el fuego, y el cuello de mi amigo tenía llagas de quemadura. Mi mamá pensó en ir por el párroco de la iglesia. Aunque me dijo que nadie había podido ayudar a su abuelo, ni la unción de los enfermos ni los elementos sagrados de la iglesia pudieron contra ese demonio. Se acercaba la hora de ir a mi trabajo, no sabía qué hacer. Fui al restaurante para avisar que no podía ir ese día a trabajar, pero el dueño me pidió de favor que me quedara, uno de los meseros se había accidentado y el otro estaba enfermo. Iba a pedir de mi apoyo para que fuera mesera mientras regresaban los otros trabajadores. No tuve opción, me regresé para avisar a Dani y a mi mamá que me iría a trabajar. Para ese entonces, mi amigo se había quedado dormido. Le pedí a mi mamá que lo cuidara antes de que me marchara al restaurante. Mi mamá me dijo que iría a hablar con el sacerdote de la iglesia para que la orientara sobre lo que debía hacer. Me pidió que pasara a la notaría para hablar con el sacerdote y que le preguntara a qué hora podía recibir a mi mamá. Hice lo que mi mamá me pidió, pero la secretaria de la notaría me dijo que los lunes era el día de descanso del padre y que ese día vendría un sacerdote de otra parroquia a dar la misa. Me salí un poco decepcionada. El padre conocía a mi familia, por lo que mi madre pensó en él. De cualquier manera, le hablé por teléfono a mi mamá para que fuera al final de la misa de 6 a hablar con el sacerdote que oficiaría la misa. Hubo más gente de lo normal en el restaurante porque llegó un camión de turistas que venían a visitar el pueblo. Quise hablar por teléfono con mi mamá o ir en mi descanso a ver cómo se encontraba mi amigo, pero no fue posible porque el trabajo no cesó. En cuanto terminé mi turno, me fui de inmediato a mi casa. Al doblar la esquina de la calle, llamó mi atención que en mi casa había varias personas reunidas. También vi a la ambulancia. Corrí para saber qué sucedía. Mis hermanos estaban afuera, los más pequeños lloraban. En una camilla sacaron a mi mamá. Ella me vio y me pidió que cuidara de mis hermanos. Le pregunté qué sucedió,
no me respondió. La subieron a la ambulancia porque estaba golpeada de todas partes y sangraba un poco de la cabeza. Me acordé de Dani, quise entrar a la casa. Uno de los paramédicos no me lo permitió, me dijo que era mejor que no entrara. Mi padre me detuvo y me pidió que me calmara. ¿Qué pasó?, le pregunté. No fue necesario que me respondiera, el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México se llevaba a mi amigo. Quise descubrir su cara, pero no me lo permitieron. Sentí que el estómago me daba vueltas, no pude con las emociones y me fui a vomitar. Uno de mis hermanos más grandes me dijo que Dani comenzó a aventar cosas por todas partes. Con el florero, golpeó a mi mamá en la cabeza. Mi papá ya no le dejó continuar, me pidió que me calmara. Pero eso no fue posible, mi mejor amigo estaba muerto. Cuando mi mamá salió del hospital, nos contó que Dani estuvo dormido toda la tarde, pero en cuanto la noche se hizo presente, se despertó con mucho miedo. Gritó que no en varias ocasiones, se puso como loco y trató de protegerse con mi mamá. Ella detuvo su relato, nos dijo que no lo pudo evitar. Trató de ayudar a Dani, pero ante ese ente maldito no era posible hacer nada. Le pregunté si lo había visto, ella asintió llorando. Nos dijo que era un ser de estatura muy alta, más grande que el común de las personas, tenía una extrema delgadez y estaba vestido de negro. 2 cuernos le sobresalían en su cabeza. Lo peor no era su apariencia, sino la mirada y la risa sin estrella que tenía. No supo en qué momento sucedió todo, solo escuchó los gritos aterrados de Dani. Mi mamá ya no pudo continuar, soltó el llanto. Mi papá me dijo que ya no la hiciera hablar, lo mejor era dejarla en paz. La muerte de mi amigo me afectó mucho, sobre todo por la manera en la que sucedieron los hechos. Mi mamá también quedó muy nerviosa. Preferí no acosarla con tantas preguntas. Me dolió mucho que no pude hacer nada por ayudar a mi amigo, muchas veces me he preguntado por qué no me quedé en casa con Dani y mi mamá y que quizás todo hubiera sido distinto. Cada noche hago una oración por él y enciendo una veladora a mi amigo con la idea de darle la luz necesaria para que encuentre el camino correcto. Porque seguramente aquel diablo se llevó su alma. Ya que él hizo la advertencia en euskera, ahora también tengo temor de que aquel ser me persiga porque estuve en el campanario. No lo vi directamente, pero sí pude ver su reflejo en la campana y en algunas partes del parque. Cada día rezo para que no me suceda lo mismo que a mi amigo, Dani. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 17,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 18,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.